Han pasado 3 minutos de las 11 de la noche y tenemos todo dispuesto, todo listo para recorrer una nueva edición de Fotos con Historia, donde vamos encontrando relatos apoyados en imágenes. En algunos casos las imágenes hablan solas, pero es fundamental el relato de la persona que en este caso nos acompaña en estas Fotos con Historia. Estoy hablando de Diego Promencio desde Bahía Blanca. Diego, un placer volverte a escuchar otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches para vos, para todo el equipo y para toda la gente que nos sigue. Diego, es una cita imperdible los miércoles porque nos encontramos con historias que tienen que ver con viajes, tienen que ver con este descubrir destinos, lugares y sobre todo personas e historias, Diego. Sí, yo hoy te quería hablar sobre justamente algunas personas o héroes o pioneros o no sé cómo llamarlo, personajes patagónicos que de alguna manera a lo largo de los viajes y de alguna otra actividad paralela he podido ir conociendo o de alguna manera o conociendo a sus descendientes, que es otra forma de conocerlos de una manera más o menos cercana, digamos, y no tanto por los libros. Claro. No, en cierta forma, yo creo que el programa de hoy, el número 26, ya, ¿quién hubiera dicho? Nos va a unir un poco con el programa anterior, cuando yo te hablaba así también de personajes y pioneros actuales, como yo te los denominaba, la familia Pereda, don Jerez, el pescador de Bahía Laura, bueno. Todo ese tipo de gente que uno va conociendo a lo largo de tantos viajes, y esto de ir conociendo este tipo de personajes o de gente y de sus descendientes que hace o que ha hecho cosas importantes, cosas raras o que tiene alguna historia así singular, a mí me atrae, porque de alguna forma uno aprende la historia contada casi en primera persona y eso, como te decía al principio, no es lo mismo que leer un libro, ¿no? Eso no tiene precio. Imagínate si hoy uno pudiera hablar con, no sé, con el Perito Moreno, ¿no? Claro. O con el hijo, no sé, ponele. A medida que yo voy viajando más por la Patagonia, más de estos personajes, por supuesto, voy encontrando y más me atrapa. Yo siempre te digo que por ahí, quizás últimamente le escapo un poco a las zonas más turísticas y me gusta andar descubriendo este tipo de historias y este tipo de cosas. Te imaginas que ya, bueno, conocí un montón, hoy te voy a hablar sobre 3 o 4 de ellos, que además me han llevado a conocer también a otras personas y de alguna manera entre estos personajes de hoy las historias se encadenan una con otra y ahora te vas a ir dando cuenta por qué. Vos, bueno, en estos días hablaste bastante de la Antártida, sabés que el 22 de febrero se festejó el Día de la Antártida. Así es. Así que de lo que hoy, digamos, el programa tiene mucho que ver. Yo acá en Bahía Blanca, en el año 2018, como integrante de la Fundación Malvinas Argentina, de acá de Bahía Blanca, y la fundación junto con la cooperativa obrera de la ciudad organizamos una serie de eventos que se denominaban 15 días en la Antártida. Se hacían exposiciones fotográficas, charlas, algunos homenajes y bueno, distintas actividades. Entre eso invitamos al doctor Juan Carlos Luján, que creo que vos lo entrevistaste alguna vez. Así es. Fundador y presidente de la Fundación Marambio. Título que tiene bien ganado, seguro vas a coincidir conmigo cuando te cuente bien su historia, si es que no la recordás del todo. Además, entre otras cosas, el señor Luján, digamos, retirado después de 30 años o más en la Fuerza Aérea, es expedicionario al Desierto Blanco, caballero del Desierto Blanco, es combatiente de Malvinas, bueno, múltiples condecoraciones, galardones, homenajes en el país, en el extranjero, embajador de la paz,
tiene el premio a la mejor trayectoria circumpolar. Imagínate que no es fácil lograr eso. Hola, Diego. Bueno, lamentablemente nuevamente tenemos este problema de que se nos corta la comunicación cuando estamos justo recorriendo nuestras fotos con historia, y vamos a intentar en un momentito nada más tratar de recuperar la comunicación con Diego Promencio desde Bahía Blanca para poder seguir disfrutando de este recorrido que estábamos haciendo por la trayectoria de Juan Carlos Luján, este hombre que formó parte de la primera expedición que llegó a la Antártida en 1969. Fue esa primera dotación la que llegó a la Antártida y generó la instalación argentina, básicamente a través de la base Marambio, donde se realizan estudios científicos y militares. Juan Carlos Luján, a quien tenemos en pantalla en este momento, era la persona que nos estaba contando Diego Promencio y con quien hablamos en su momento aquí en nuestro programa. Es el presidente también de la Fundación Marambio, de apoyo a todas las actividades en la Antártida. Juan Carlos Luján. Diego, se nos cortó cuando nos hablabas de las condecoraciones que tenía este hombre. Sí, bueno, tiene un montón de premios, no sé hasta dónde me escuchaste, dentro de esos como uno de los premios más importantes está la medalla que le dio a la Nación, digamos, al valor en combate, que es una anécdota que él cuenta, porque cuando yo no sé si me escuchaste que dio una charla para 500 personas, no sé dónde habíamos quedado. Así es. Bueno, él cuando va a subir al escenario para dar la charla para 500 personas que lo fueron a escuchar, él estaba muy sorprendido. Minutos antes lo llama el gobierno a su propio teléfono celular y le dice que el Congreso finalmente, después de 36 años creo en ese momento, le iban a dar la medalla al valor en combate, reconociendo su actuación, ¿no?, su heroísmo en defensa del país en la guerra de Malvinas, que no se le había dado antes porque eran misiones secretas, con lo cual ellos nunca habían podido ser condecorados, ¿no? Una cosa que a él le dolía dentro de todo, más allá que sabía que la cosa era de esa manera. Así que subió muy emocionado al escenario, bueno, recibió un aplauso gigante. Sí, claro. La historia de Luján básicamente es que él participa de la campaña antártica del verano del 67-68, y él era parte de la dotación de la base Matienzo, que es una base anterior a Marambio, y forma parte de la patrulla Soberanía, que es un grupo que fue el encargado de la fundación de la base Marambio, justo cuando nacía yo. Como sabés que soy un joven de apenas 51 años, ¿no? En el 69, más o menos, dice ahí. Exactamente, sí. En realidad la fecha de fundación se toma el 29 de octubre, que ese es el día de la base Marambio. Claro. Yo particularmente, cuando él nos va contando la historia, porque primero nos contó en forma personalizada, digamos, charlando así en un café, creo que lo que hicieron ese grupo no eran muchos. Fue para mí una de las, quizás de las más grandes hazañas argentinas, sobre todo en la Antártida, ¿no? Ellos llegan en un avión a la parte baja de la isla, la base Marambio está en una isla, y esa isla es casi como un acantilado, todo alrededor, como un acantilado grande, 200 metros, una cosa así, y los largan ahí, los dejan ahí, digamos, y viven en condiciones extremadamente precarias, en carpas. Imagínate lo que es esa zona totalmente inhóspita. Y su misión era armar una pista de aterrizaje para que puedan llegar aviones de gran porte y poder empezar a desarrollar un poco más la base.
Así que desde un avión le tiran picos y palas, son sus únicas herramientas, digamos, y ellos van, obviamente que cuando le tiran los picos y las palas y caen a ese lugar de un piso tan duro, se le rompe la mitad de las herramientas. Claro. Así que, bueno, nada, con mucho esfuerzo ese grupo logra construir una primera pista, sacando las piedras y tapando pozos y bueno, y eso, que es lo que logra romper el aislamiento digamos, del continente con la Antártida. Antes solamente se podía ir ahí en barco cuando el clima y el hielo te lo permitía. Así que desde ese momento se inicia como una nueva etapa en lo que es la Antártida, ¿no? Hacer una pista que creo que tenía como 900 metros, algo así de largo, creo que vos estarás viendo las fotos. Así de es. Eso. Y bueno, te imaginás que ese es un lugar como para no pasarla del todo bien, digamos. Por supuesto, esa es una zona de barro y como una mezcla de barro y arcilla que está permanentemente como congelado, por eso creo que lo llaman permafrost, algo así, lleno de piedra, de roca, y bueno, ellos tenían que ir sacándolo y que quede operativa en una parte que es como una meseta, ¿no? Que como el viento barre la nieve, evita que se acumule ahí y la pista se vuelva ideal, si se le puede decir ideal a una pista en ese lugar y en esas condiciones. Pero así se transformó en la base de permanente operación de aviones. Claro, porque después ahí empiezan a llegar los aviones Hércules, que son los grandes, los que transportan maquinarias, y bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar la base ya en forma mucho más avanzada y mucho más rápido. Yo lo veía, o uno ve a este señor Luján, que creo que tiene 80 años ahora, es un señor de baja estatura, una persona que seguramente en la calle puede pasar desapercibido. Sin embargo, no sé si a todos, pero a mí me pasa que al conocerlo, o darle la mano, o charlar con él, digamos, sentí que estaba hablando como con un prócer, ¿no? Claro. Como parte de la historia argentina e incluso mundial. La verdad, una persona muy interesante para disfrutar, escucharlo, aprender, no solo de la historia, sino de lo que es ser un verdadero patriota. Para mí es la verdad un placer conocerlo y recomiendo mucho visitar la página de la base Marambio, que la maneja toda él, y si no recuerdo mal, creo que, no sé si te puso un cartelito ahí, pero la dirección es www.marambio.acu. Así es. Bueno, Diego, tiene todo tipo de información. Exactamente, en lo que es la página web de la Fundación Base Marambio. Hay una mujer que nos está escuchando en este momento y viendo desde Buenos Aires, se llama Noemí Acuña. ¿Quién es Noemí Acuña? Bueno, yo te decía al principio que las historias de hoy están un poco como encadenadas, ¿no? Digamos, así que el segundo pionero del que te quiero hablar hoy es Hugo Acuña, a quien por supuesto yo no conocí porque falleció en el año 53, creo, pero que de alguna manera ahora sí tengo alguna cierta conexión, que yo es la que te quiero contar, justamente está involucrada Noemí, que es su nieta. Déjame contarte un poquito la historia de Hugo Acuña. En el año 1904, el gobierno le compra a un expedicionario escocés unas instalaciones meteorológicas muy precarias que habían hecho en las Islas Orcadas, en la última isla de las Orcadas, creo que es la que se llama Isla Laurie, y bueno, en ese mismo barco escocés llega la primera expedición a Argentina, iban solamente 5 personas, pero uno solo era argentino, un chico, digamos, un muchacho, ¿va? De 18 años, Hugo Acuña, que había sido elegido por el mismo Perito Moreno para integrar esta expedición y había ido como enviado del correo. Y bueno, él es el primer argentino en izar la bandera en la Antártida y bueno, y habilita la primera
las Islas Orcadas, ¿sabes? Son parte de las Antillas del Sur, ¿no? Junto a las Shetland y algunas otras islas menores. Creo que yo te puse un mapa. Ahí estamos viendo el mapa. No me llegan bien las imágenes. Ahí lo tenemos, el mapa, exactamente. Como te decía, bueno, desde ese día la Argentina en forma interrumpida, digamos, ocupa la Antártida, o esas bases, que de hecho es la más antigua base poblada en forma permanente de lo que es la Antártida. Exactamente. A partir de ese hecho, que fue el 22 de febrero, por eso se festeja el Día de la Antártida Argentina. Ni hablar que lo que hicieron estas 5 personas fue una de las grandes también epopeyas, como parecida a lo que hicieron en Base Marambio el señor Luján y su grupo de la patrulla Soberanía. En este caso ellos estuvieron un año viviendo en condiciones también muy precarias, imagínate, en 1904, en una casa de piedra, que el mismo Hugo Acuña describe en su momento en una libreta. Esto lo tengo anotado, así que te lo voy a leer textualmente. Dice que a pesar del frío visten traje de paseo como en Buenos Aires, hay 5 grados bajo cero, la bandera asciende en el modesto mástil y comienza a flamear. Ya tenemos listo el pabellón azul y blanco, y ya estamos en nuestra propia casa. Eso escribe Hugo Acuña. En otra parte dice que, bueno, que ellos vivían en una cabaña muy chiquitita, de 14 metros cuadrados, imagínate lo que son 14 metros cuadrados, con techo de lona, que eran 5 y tenían 4 sillas. Yo me acuerdo que Noemí me dijo un día, Diego, imagínate quién era el que no tenía sillas. Claro. Imagínate. Bueno, así estuvieron un año hasta que vuelve en el 1 de enero de 1905. Si bien no es muy famoso Hugo Acuña, o no es lo famoso que debería ser, igual que tantos otros héroes quizás olvidados, en realidad el país de alguna forma le hizo varios homenajes. Hay 3 estampillas del correo, hay un busto suyo del Paseo de los Pioneros Antárticos, que no sé si vos conocés Ushuaia, está frente al Paseo del Mar, digamos, frente a lo que es el muelle. Incluso la estafeta postal del fin del mundo, la que está en el Parque Nacional Tierra del Fuego, lleva su nombre, entre otros homenajes, ¿no? Por supuesto. Como yo te decía, falleció en la década del 50 y los restos de él fueron traídos por una de sus hijas a Bahía Blanca, que vivía acá. Y bueno, la tumba había sido casi olvidada y fue descubierta, te diría, por esas casualidades del destino, poquito antes de que se le diera de baja. Ya el cementerio, como nadie lo reclamaba, le estaban dando le iban a tirar al osario general, digamos. Ajá. Y bueno, la historia que nos contó Noemí es que una nena de una escuela le cuenta a su maestra durante una clase sobre Antártida que su bisabuelo había sido el primer argentino en izar la bandera, y bueno, la maestra curiosa de alguna manera recupera la historia investigando, y así es que la historia, la tumba recupera su forma, y el gobierno de la ciudad lo declara patrimonio. Bueno, ahora tiene una tumba como corresponde. Vos te preguntarás cuál es mi conexión con esta historia. Bueno, como yo te decía, que en esa jornada de los 15 días de la Antártida, que había venido Luján, la otra invitada especial era Noemí Acuña, justamente la nieta de Hugo Acuña. Y así como el señor Luján, también a Noemí la fuimos a buscar al puerto, ¿no? La acompañamos durante los días que duraron todos estos eventos. Por supuesto le hicieron notas en los diarios, en la televisión, y bueno, también dio su conferencia ante todo el cine. Y te diría que especialmente con Noemí, que sé que nos está escuchando, me atrevo a decirte que comencé a tener una cierta amistad, y tenemos contactos periódicos, telefónicos, vía redes sociales, y un encuentro programado para el 26 de abril, que nos prometimos un almuerzo junto a Buenos Aires, así que espero encontrarla y que me cuente y me muestre cosas de la historia de su abuelo y sobre todo de ella. Yo sé que vos hablaste una vez con Noemí y te contó un poco la historia de Hugo Acuña,
pero te diría que también su historia es increíble, la propia historia de Noemí, ¿no? Una vida te diría, tan interesante, casi como la de su abuelo, ¿no? Seguramente su abuelo estaría orgulloso de la nieta que tuvo. Así es, De este sábado que viene, en Tarde Libre, vamos a tener una charla sí, con Noemí Acuña sobre esos viajes y sobre su vida. me contó. Incluso, imagínate, una mujer, bueno, yo por lo que la conozco, una mujer de mucha fortaleza, de grandes convicciones, valores, con un increíble sentido de lo que es la libertad, y que supo vivir la movida hippie en California de los años 60. E incluso volverse a Argentina atravesando toda Latinoamérica manejando la típica combi Volkswagen tan de moda para los hippies de aquella época, ¿no? Los viajeros. Así que bueno, seguramente estará muy interesante escuchar su relato y seguramente voy a estar ese sábado próximo prendido acá a tu programa para escucharla. Diego, habíamos hablado de 3 historias. Escuchamos la historia de Juan Carlos Luján, que formó parte de la Patrulla Soberanía, que bueno, significó la fundación de la base Marambio, de Hugo Acuña, el primer estafetero y quien hizo la bandera nacional en la Antártida a través de Noemí Acuña, y nos está faltando una historia. Sí, bueno, yo al principio te decía que estas historias de alguna manera están todas encadenadas una con la otra, y entonces el nombre Hugo Acuña también nos lleva a descubrir que la estafeta del fin del mundo actual, que es la que está en el Parque Nacional Tierra del Fuego, lleva su nombre, ¿no? Y bueno, yo la he visitado esa estafeta, y bueno, me surge acá otra linda historia y otro personaje que ya es casi mítico de la Patagonia fueguina, en este caso actual, como es Carlos de Lorenzo, que no es ni más ni menos que el cartero del fin del mundo, o sea, así se autodenomina y así se lo conoce en ese lugar. Esa estafeta del fin del mundo funciona en una cabaña de madera, de chapa, muy pintoresca, que está ubicada, yo no sé si vos conocés, el Parque Nacional Tierra del Fuego. En Bahía La Pataya. Sí, un poquito antes de lo que es Bahía La Pataya, en un lugar que se llama Bahía Ensenada, Saraley, Saratié, no recuerdo exactamente el nombre. Ajá. Y es una estafeta como las antiguas, ¿no? Y como las antiguas me refiero a que la gente que va ahí envía postales o cartas, digamos, no como ahora que el correo se usa para mandar telegramas de despido, de renuncia y ese tipo de cosas. Así que no, ahí la gente se toma su tiempo, escribe a mano, a la antigua, una postal. Por supuesto que yo hice lo mismo, le mandé a mi familia, y también le mandé a Noemí, desde ese lugar que lleva el nombre de su abuelo. Y bueno, la historia básicamente interesante acá es la de don Carlos de Lorenzo, el cartero, que es un tipo muy particular, muy especial, por varios motivos, ¿no? Además de ser el cartero del fin del mundo, el tipo tiene una cara de malo impresionante, tiene cara de pocos amigos, ¿viste? Pero cuando uno lo comienza a tratar, un poco se da cuenta de que no es tan así. Yo supongo un poco de como una defensa del personal, porque a diario se enfrenta a tanto turista, vos ya sabés que el turista de por sí es un tipo bastante molesto. Claro. Así que bueno, Carlos, que encima se dice anarquista y libertario, por si fuera poco, se inventó un país para sí mismo. ¿En y serio? Se autodeclaró primer ministro del país de Isla Redonda, que así se llama, y que en sí es una pequeña isla, un islote, una isla grande, creo que tiene como 50 hectáreas, que justamente está en la Isla Redonda, ubicada en el Canal de Beagle, ¿no? Esto está frente al Parque Nacional, o sea, en pleno Canal de Beagle, a unos 10 minutos de barco de lo que es la estafeta donde él atiende. Ajá. Y en esa isla, o en ese país, digamos, vive con sus 2 hijos, incluso se inventó un pasaporte y un sello,
que el sello es conmemorativo del nacimiento del líder y primer ministro, que como te dije antes, es el mismo. Es él, claro. E incluso, mira, acá tengo un machete, el pasaporte dice textualmente, por cuanto, y uno agrega el nombre suyo, ¿no? Participó de esta hermosa locura, acredita ser ciudadano del Principado, porque en realidad es un Principado, sin abdicar de su primera condición. A partir de ahora se compromete a vivir sin derechos ni obligaciones, solamente dispuesto a vivir en libertad haciendo lo que le venga en ganas. Claro. Sin máquinas salvajes, sin globalización que lo condicione y amando los espacios naturales y los valores humanos. Eso es lo que dice el pasaporte. Un capo el tipo. Dentro de su país, por supuesto, no hay reglas, no hay derechos, no hay obligaciones. Un país donde él se manda sobre sí mismo, porque ahí no hay gobierno, no hay partido político, no hay Claro, nada. no hay nada. Los únicos 2 habitantes son sus hijos, que tienen domicilio. Oficialmente los únicos 2 habitantes son ellos. Que te ofrecen también, obviamente, el viajecito en el barco, y bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Claro, y cruzás de la estafeta, cruzás ese pedacito Claro, de Canal de Beagle. sí, puedes hacer una caminata entre los bosques ahí de leguas a la Isla Redonda, claro, al país de la Isla Redonda. Por supuesto que este lugar oficialmente es de soberanía argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a don Carlos, que es anarquista, digamos, le importa bastante poco esto. Claro. Así que él se armó su propio país. Yo cuando yo llegué lo vi del otro lado del mostrador, como te digo, con cara de malo, rodeado de fotos del Che, de Evita, de Salvador Allende, ¿no? Mi experiencia con él fue, la verdad, de lo mejor, porque yo conmigo accedió a sacarse fotos, luego compré varias postales, como te decía, para enviar, y cuando le dije que conocía a Noemí, y además vio mi campera, yo andaba con la campera de la Fundación Malvinas, a mí me dice, yo a vos no te cobro nada porque vos sos de los míos. Claro. Así que, bueno, nada, me dejó sin palabras, por supuesto que yo por más que le insistí, se me va a cobrarme. Incluso ya ahí ya me agrandé y le pedí un video con un saludo a Noemí, que obviamente se lo mandé cuando pude tener otra vez señal. Así que nada, un personaje lindo para conocer y seguramente también para entrevistarlo, y por qué no para sacar el pasaporte, ¿no? Porque como están las cosas ahora, uno Totalmente. sabe si algún día lo va a necesitar. Totalmente. Diego, estamos llegando ya a nuestro final porque estamos muy pasados de tiempo. Ha sido un recorrido hermoso el que iniciamos antes que estuviéramos en Bahía Blanca, en Bariloche con Adrián Daneman, en velero por el Océano Atlántico y las Malvinas, también por el sur de Chile, y ahora con vos en Fotos con Historia, allí desde Bahía Blanca, y haber llegado a la Antártida con uno de los pioneros, Juan Carlos Luján, con Noemí Acuña, la querida Noemí Acuña, a quien tendremos el sábado que viene en nuestro programa, y ahora con el estafetero del fin del mundo, el jefe de correo y él también, bueno, titular del Principado de la Isla Redonda. Primer ministro. Primer ministro. ¿Qué tal? Yo a todos los que te están escuchando ahora, que nos están escuchando, les aconsejo, además de ir a visitar este lugar que es increíble, pero sobre todo escuchar la nota que le vas a hacer a Noemí, porque además de toda su sabiduría y todas las enseñanzas que te puede dejar, es muy divertida y tiene una forma de contar historias que atrapa. Así que seguramente será una gran entrevista de tu parte. Así es, vamos a estar el próximo sábado, todavía no tengo confirmado el horario, pero va a ser más o menos a las 4:30 de la tarde el próximo sábado en Tarde Libre. Diego, te agradezco un montón, un abrazo inmenso, una impecable entrega otra vez de Fotos con Historia desde Bahía Blanca, y nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Sí, esperemos. Como siempre, para mí un placer participar de tu programa, así que nada, en estos 15 días armaremos otro y ahí estaremos.
Bueno, antes de irnos, Frank Koch, de aquí de Neuquén, dice: bellísima historia, qué placer escucharlos. Ricardo Hernández de Neuquén manda saludos. Alejandro Fola, desde Buenos Aires, qué buena historia, gracias por compartir. María Noli Dagmar Cruce, desde Las Lajas, la nieta de don Arturo Cruce, el histórico corredor de autos de Zapala. Noemí Acuña dice: Sergio y Diego, muchas gracias. Argentina hasta la muerte, mi abuelo los está escuchando. Miguel Ángel Fuentes Salgado, felicitaciones Diego Provencio, abrazo desde Plotier, en Neuquén. Un gran amigo. Ah, mirá vos. Miguel, sí, conocido de mi época de estudiante en La Plata. Bueno, Zulma Zavala de Neuquén, Juan Josasi, Lorena Ortiz, muchísima gente, Mario Chipitelli, Mariana Gegen, desde Bahía Blanca, una vieja conocida, más que nada, sobre todo conocida, ¿no? No tan vieja. Sí. Bueno, No, por supuesto. Diego, un abrazo inmenso, muchísimas gracias, y nos volvemos a encontrar pronto, ¿vale? Bueno, un gran abrazo y nos vemos en 15 días. Gracias. Así estábamos con Diego Provencio desde Bahía Blanca, una nueva edición de este espacio que llamamos Fotos con Historia, un espacio que creamos con Diego Provencio en su momento y al que luego se sumó también Rubén Russo desde Buenos Aires, a quien tendremos el miércoles próximo en Fotos con Historia. Será desde Buenos Aires con Rubén Russo.